Hay un dato fundamental que hablábamos recién y que fue aprobado hoy en el Senado Nacional, que tiene que ver con la emergencia social en la República Argentina, y nos gustaría conocer la visión de un hombre de precisamente las organizaciones sociales, como es el titular de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete. ¿Qué tal, Juan Carlos? Marcelo Mucci lo saluda aquí en Estación 820. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Marcelo? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué le parece esta ley que se ha aprobado en relación al tema de la emergencia económica en la Argentina, la emergencia social en realidad? Mira, creo que valió la pena hacer todo el esfuerzo que han hecho miles de compañeros y compañeras en todo el país, las tres organizaciones, tratando de visualizar, de visibilizar esta realidad que estábamos viviendo y que cada vez se agrava más. Es decir, había una negación permanente, una descalificación permanente, pero creo que al fin logramos decir que es un paso importante. No es la solución, es un parche, pero es un parche importante, teniendo en cuenta de qué manera se agravó el tema social, ¿no? Es decir, inclusive siguen las descalificaciones por algunos que a lo mejor desconocen y otros con malas intenciones, porque justamente ese monto de dinero que se habla durante 3 años por la emergencia social no nos darían a las organizaciones. Y acá no va nada para las organizaciones, sino que es para todo el mundo, es una ley que le sirve a los gobernadores, a los intendentes, de todo, para todo el país, con aquellas personas que no están organizadas tampoco, con aquellos que están organizados en cualquier organización también. Es decir, por lo tanto, vuelvo a repetir, es un parche importante, creo que es una inyección económica importante, no lo ideal, ¿no? Porque lo ideal es justamente tratar de que aportar, colaborar para que los programas sociales cambien el contenido también del mismo, porque hasta ahora siempre ha sido una utilización por la pobreza y una utilización política, ¿no? Y creemos que los programas sociales deberían servir para capacitar, recapacitar en distintos oficios, deberían haber convenios, que lo hay en algunas provincias, pero muy poquito, con las universidades, con algunas empresas importantes para hacer escuelas, fábricas. Esa es nuestra intencionalidad con respecto también a esta ley, ¿no? Esta ley que, entre otras cosas, indica que se va a crear la figura del salario social complementario, que va a absorber bajo esa figura todos los planes sociales para los trabajadores. ¿Qué otros puntos destacados tiene la emergencia social, digo, en el día a día para aquellos que, digamos, están pasando por una situación social muy crítica en la Argentina? Bueno, justamente también no solo se va a crear, va a ser creado el registro de la economía popular, sino también el Consejo de Salario, bien lo decía vos, para allí articular, las distintas políticas de los distintos programas sociales, entendiendo de que tiene que haber una relación directa con algún otro ministerio, es decir, porque hay programas sociales en el Ministerio de Trabajo, hay programas sociales también allí en Desarrollo Social, debería ser articulado también con el Ministerio de Infraestructura, porque justamente muchos de los que son hoy beneficiarios de programas sociales pueden ir a armar y a formar cooperativas para la pequeña y mediana obra pública, por supuesto controlada por el propio Estado, ¿no? Es decir, desde allí es que nosotros vamos a empujar con respecto a tal ley. Por supuesto que tenemos discusión entre las organizaciones, porque nuestra organización también sigue manteniendo la necesidad de la obra social, pero la obra social nosotros también le hemos dicho al gobierno y a los compañeros de las otras organizaciones que debe ser creada por el propio Estado, por el propio gobierno. En todo caso, a lo mejor las organizaciones podrían componer un directorio para controlar, regular esa obra social, ¿no? Es decir, lo que no estamos de acuerdo es que justamente las organizaciones sociales como la nuestra, por lo menos, manejen una obra social, ¿no? Bien, ha recibido mucha crítica ese punto, ¿no? Sobre la obra social para los piqueteros, como vulgarmente, digamos, se difunde. ¿Qué opinión tiene sobre esas críticas? No, es una cosa muy sentida, porque cada vez que nosotros hemos sido expulsados de la producción, por supuesto que hace poco tiempo empezamos a escuchar con mucha fuerza a muchos dirigentes de la CGT haciéndose una autocrítica, que nos dejaron solos, nos abandonaron. Es decir, yo que aporté tantos años mi gremio, cuando a mí me expulsaron de la producción no me defendió, y encima de lo malo me ha dejado sin obra social para mí y mi familia, ¿no? Es un tema muy sentido, pero nosotros no queremos en eso dirigir, manejar como organización una obra social tan compleja que en todo caso podríamos componer un directorio, tipo de directorio, para poder controlar que nuestros compañeros de
de economía popular sean atendidos en esas obras sociales, ¿no? Bueno, le iba a preguntar sobre un balance, ya que se habla tanto de balances a esta altura del año, sobre lo que ha sido precisamente este año. Creo que lo ha resumido hablando sobre la emergencia social. Con relación a eso y con relación a lo que se viene, ¿dónde estamos parados en la República Argentina con este cambio de gobierno y con esta situación crítica que se vive en varios puntos, ¿no? de la economía, desde lo social hasta, bueno, aquellos también que tienen trabajo, en muchos casos corren riesgo, ¿no? de esa labor que tienen? Exactamente, nosotros también a los propios ministros que hemos estado reunidos, los distintos funcionarios en este recorrido, en este proceso a través de la ley de emergencia social, también le hemos dicho de que también nosotros somos realistas en esto, de que cuando no se cambie la política económica, la política para apuntalar y defender la industria nacional, para defender también la PYME, que son las generadoras de puestos de trabajo, nosotros lo que nosotros queremos realmente se nos aleja cada vez más, ¿no? En esos convenios internacionales que hacen, que muchas veces compramos cosas más de afuera, incluyendo el trabajo de otros países y no el trabajo argentino, ¿no? ¿Y cuál es la situación que ustedes ven en el interior, ¿no? Que permanentemente recorren con las fábricas, en muchos casos fábricas recuperadas, pequeños talleres, ¿no? Donde por allí uno siempre se queda con la gran industria de 500, 1000 operarios, pero hay muchos lugares donde trabajan 20, 30 personas que son fundamentales, no solamente para la economía de esas 20 o 30 personas y sus familias, sino hasta para el mismo pueblo donde viven, ¿no? ¿Cuál es la situación en el interior, Juan Carlos? Mira, nosotros le hemos hecho propuesta al gobierno, inclusive en algunas partes del interior del país, de cómo recuperar la producción local y a la vez hablando de la economía regional, ¿no? Hay pueblos que realmente con poco dinero se puede solucionar un problema de producción e inclusive el propio Estado debería acompañar en esa producción pequeña que hagan para colocar en el mercado, ¿no? Porque si lo dejan solo es muy difícil poder competir en el mercado, por lo tanto, es decir, hay lugares que, por ejemplo, se pueden hacer distintos de producción del campo en pequeña escala. Hay pueblos que con 30... que ocupen 30, un emprendimiento que ocupe 30 personas, se soluciona el problema de la desocupación en ese pueblo, ¿no? Tal cual. Juan Carlos, ¿qué opina del tema ganancias, del tema impuesto a las ganancias? Yo sé que por allí muchos de esos trabajadores de los cuales usted está hablando ni siquiera están dentro de ese impuesto, pero hay otros que no son, por supuesto, trabajadores que tienen enormes salarios, ni que con ese sueldo pueden vivir dignamente, pero que sí los afecta el impuesto a la ganancia. ¿Cuál es su posición sobre ese tema? No, nosotros estamos en contra de que se cobre un impuesto al salario. El salario no es ganancia, lo hemos dicho, y por eso que salimos también a confluir con los trabajadores que reclaman de que no se le cobre el impuesto al salario. Y después, por supuesto que está desbalanceado tremendamente, porque los jueces que ganan sueldo de fortuna no pagan ganancia, ¿no? El sistema financiero, la bicicleta financiera tampoco paga ganancia. Es decir, creo que aquellos que podrían pagar, la deberían pagar, y aquellos obreros trabajadores, vuelvo a repetir, para mí el trabajo no es ganancia, ¿no? El salario no es ganancia. Tal cual. Bueno, y esto de que se conforme una comisión y que empiece el gobierno a escuchar distintas propuestas, ¿cree que va a modificar esta idea que tiene la oposición y que en diputados ha aprobado un proyecto que está muy lejos de lo que pretende el gobierno? Yo creo que si hay una intencionalidad política de ambos lados se puede llegar a un acuerdo, cosa que nosotros también hemos tratado, porque cada vez que hay acuerdo ambas partes tienen que también ceder, ¿no? Porque si no se cede es imposible llegar a un acuerdo. Justamente con esta ley de emergencia nosotros le hemos dicho al gobierno también, no nos interesa de que el presidente vete la ley de emergencia, la primera que salió en senadores, que fue aprobada en senadores y después iba a ser tratada en diputados. A nosotros nos interesa que la ley se apruebe, porque eso llevaría solución, es decir, te lleva alivio a la gente que no tiene nada. Es decir, eso es lo que más nos interesa. En este tema de ganancia también debería ser de que las partes se pongan de acuerdo. Espero de que no sea para ganar tiempo nada más, y bueno, creo que allí pueden haber algunas dificultades serias en los propios trabajadores que hoy están con relación de dependencia, ¿no? Tal cual. Bueno, Juan Carlos, gracias por estos minutos. Queríamos conocer su opinión sobre el hecho informativo, políticamente hablando, del día, que tiene que ver con la aprobación de precisamente y por unanimidad en el Senado de la emergencia social. Muy amable. No,
contrario, y bueno, y felices fiestas, ya que estamos cerca de la fiesta, para usted y sus oyentes. Bueno, igualmente, Juan Carlos, y para toda la gente que trabaja con usted y que permanentemente ustedes recorren por todo el país. Felicidades también para usted. Un abrazo. Muchas gracias.